estado meditando mucho más, profundizando un poquito más en ello, y Dios es un Dios bueno. Dice, hermano amado, en el verso 39, escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros, dice así en su palabra, hermano, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, dice, venir a mí para que tengan vida. Lo vamos a volver a leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, le damos gracias, porque eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso, eres un Dios, oh Dios grande, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por su cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros hasta aquí. Estamos muy agradecidos, Señor, porque ha proveído lo necesario. Yo le suplico, Señor, que bendiga a cada hermano, hermana que está aquí, aquellos que están en casa, Señor. Que bendiga, Señor, que cada día nos ayude, Señor, a hacerte más fieles, Padre. Bendice a los hermanos fieles de tu casa, Señor, fieles a tu palabra, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, que este día sea un día, Señor, de victoria. Que este día sea un día de bendición, Señor. Que este día sea un día donde va a quedar marcado, Señor, en nuestra historia personal, donde hemos vuelto, Dios de la gloria, a sus atrios, Padre, a darle la honra y la gloria. Y cada vez que venimos a este lugar nos damos cuenta que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí está su presencia, porque ahí está, Señor, Dios de la gloria, su gloria derramándose. Es en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor, que se lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, amado pueblo de Dios. ¿Qué os parece la Biblia? Fíjese que Dios da por sentado, hermanos, en otras palabras, da por hecho que usted y su servidor ya descubrimos el valor de la palabra de Dios. Porque Él está diciendo, porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Él está hablando como que usted ya hizo ese descubrimiento, hermano. Como que usted, hermano amado, con el tiempo que tiene de ser cristiano, ya se dio cuenta. Ya no se lo van a contar, ya usted lo descubrió. Ya usted lo vive, hermano, día con día, momento a momento, donde usted ve esa bendita palabra de Dios y usted se deleita, hermano, al verla, ¿cierto o no, hermano? Donde es una hambre, una sed por, hermano, por abrir, ¿verdad?, sus páginas y comenzar a leer. El Señor dice, a vosotros os parece. Yo creo y quisiera, hermanos, creer, ¿verdad?, que a usted le parece que ahí está la vida eterna. Si usted ha descubierto que ese libro es el que nos enseña la vida eterna, de seguro que usted y yo estamos segurísimos que también ahí está la vida y vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, hermano amado, la verdad es que las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos tenemos que enterar cada uno de nosotros que nos hace verdaderamente sus discípulos, que nos hace libres, hermano. ¿Verdad? Usted y yo somos libres de tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos bajo su autoridad. Y cuando tomamos esas decisiones, Él nos las va a respaldar. Y todos los que nos van a seguir, hermanos, no van a decir no. Yo le digo a los papás, por favor seamos buenos sacerdotes, porque si usted es un excelente sacerdote, creyente de esa palabra bendita, toda decisión que usted tome bajo la cobertura del Señor, míreme la seña, ahí va a ir su esposa, ahí van a ir sus hijos, sin andarle cuestionando nada. ¿Por qué razón? Porque ese es el diseño de Dios para todos aquellos que Dios nos ha creado y nos está formando como sus hijos. Esa es una realidad, hermano. Usted quiere, hablábamos ayer de instruir a sus hijos. No hay mejor libro, mejor fuente divina que la palabra de Dios. Ahí está todo.
Ahí está, hermanos, y cuando a usted le parece que este libro tiene poder, porque tiene poder, hermano, le parece que este libro tiene toda la sabiduría y usted la ejercita, déjeme decirle que viene Dios y dice, te voy a respaldar. Y usted no va a comenzar a dudar, ¿será esto lo correcto o será esto lo incorrecto? No, de ninguna manera. Vaya por favor al Evangelio siempre de Juan, un poquito más adelantito. Evangelio de Juan en el capítulo 8. Mire que dice aquí la palabra del Señor. Porque esto es lo que marca la diferencia, hermano amado. Esta palabra de Dios, pero dentro de nuestro corazón, porque metido en una librera no funciona, hermano. Así sellado esto con ese zipper que te cobertor, sin yo abrirla, hermano, sin leerla, no funciona. Dice en Juan 8:31, mire la bendita palabra que dice aquí. Esto es una tremenda realidad. Dice, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes les dijo, hermano? Les dijo a los judíos, al pueblo escogido de él, ¿verdad? Que habían, pero ahí hay una aclaración bien interesante. No les dijo a todos los judíos, así en general, pueblo, nación entera, miren ustedes que, miren ustedes van a ser libres. No, hermanos, hay una aclaración que dice ahí, a los que habían creído en él. Al que no cree en él, hermano amado, no funciona. No le va a funcionar la palabra del Señor. Pero si usted cree en Cristo, usted va a comenzar a creer que esta es la bendita palabra de Dios que Él dictó para que usted y para mí, hermanos, crezcamos en ella. Dice amén. A los que habían creído en él, lamentablemente no era para todos, hermano. No digo a los que la han leído, no. A los que me han visto, no. Digo a los que habían creído en él. Dice, si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis, dice, verdaderamente mis discípulos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos evaluarnos, hermano. En este tiempo que hemos estado confinados en nuestras casitas, ¿cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Suponga que sean, qué sé yo, 30, 60, 90, 120 días. Por lo menos la habremos leído 120 días, hermano, una vez por día. Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Pero si usted y yo, hermanos, creemos esta palabra, obviamente va a venir una libertad, hermano, preciosa. Y nos vamos a identificar como verdaderos cristianos, ¿verdad? Verdaderos discípulos del Señor. Dice, si permaneciéramos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Un discípulo de Dios es aquel que le sigue, hermano, a toda costa, y va detrás de él. Contra todo pronóstico, ahí va detrás de él. Viene esa situación. Y el verso 32 dice, y conoceréis la verdad. Hermano, no dice y que vamos a memorizar esta palabra, vamos a leer la verdad, no, conocer la verdad. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Hermano, ¿cuántos anhelamos más libertad espiritual, hermano? Qué bello es, hermano, poder tener esa libertad de decir, eso no es de Dios. Hablar de libertad es hablar de discernimiento. Que con libertad usted pueda corregir aquello que haya que corregir, aquello que está dañado. Que con libertad usted pueda tomar esas decisiones, hermano. No importa cuál oposición pueda venir, pero si usted siente paz en su corazón y está acorde a la palabra de Dios, déjeme decirle que Dios está tomando esa decisión a través de usted. Amén. La libertad en el Señor, hermano. Usted va a ver un montón de movimientos disque cristianos por todos lados, hermano. Y a lo mejor hasta va a tener la capacidad de oírlos. Pero usted va a saber en quién ha creído. Usted va a saber cómo identificarlos. Usted va a tener ese privilegio de poder, hermanos, evaluar si son de Dios o no son de Dios. Oiga eso, hermano, eso es bien importante. ¿Por qué la gente, hermanos, cae en problemas, cae en dudas, cae en temores, cae, hermanos, en inestabilidad? Porque no son libres. ¿Por qué razón? No conocen lo suficiente la palabra del Señor.
Dice amén de ellos, hermano. Los que habían creído. Él está hablando, hermanos, de un futuro, de los beneficios que van a venir cuando usted y yo creemos la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos esa palabra de Dios, cuando usted y yo oímos la palabra de Dios. Ayer hablábamos de los oídos, la fuente, hermanos, sagrada, la fuente divina para la fe. Eso es una realidad. Las Sagradas Escrituras, hermanos, yo creo, no sé usted si esté de acuerdo, las Sagradas Escrituras son la bendición más grande que Dios podría haber dejado a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Este libro, hermano, que se ve por todos lados, ¿verdad? A veces con una candelita por ahí encendida, hermano. Este libro, hermano, para mí es la bendición más grande que usted pueda tener o que yo pueda tener. Tiene usted un problema, ore y vaya a la Biblia y le garantizo que Dios le va a tener la solución en este libro. ¿Quiere usted tomar una decisión? Vaya a la Biblia, Dios se le va a indicar. ¿Usted cree que esta palabra es viva, hermanos? Sí, es viva. Esta palabra es eficaz. En otra palabra, funciona, hermano. Entonces es la bendición más grande de Dios dada a nosotros, sus hijos. Allá usted como la haya tomado, como la haya recibido. En segunda de Pedro, por favor, vayamos más adelantito. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, hermano amado, a versos 19 y 20. Mire que dice la palabra del Señor. Esto es hermano, es un regalo, es un tesoro, una Biblia. Sabe que yo la vez pasada estuve en una reunión de unos misioneros acá en el sector. Y había venido un misionero de Brasil. De Brasil, allá radicaba allá por las orillas del río Amazonas, en la selva. Y sabe que hacían, hermanos, en ese lugar. Y eso le estoy hablando hace un año atrás. Dice que hay un montón de asentamientos de personas, ¿verdad? Y lo que hacían, hermanos, y solo en un asentamiento de ese grupo de personas que habían creído en Cristo, solo el líder tenía una Biblia. Pero ¿sabe qué hacían los demás líderes de los otros asentamientos? En la noche, hermanos, iba en su canoa, dice, sobre el río Amazonas, hermano, ahí, qué sé yo, remando, y llegaba donde este hermano que tenía una Biblia, y ahí copiaba, hermano, lo que iba a predicar el siguiente día. Claro, la Biblia, hay lugares donde son bien escasos, hermano. ¿Por qué razón? Porque tal vez su lenguaje, su dialecto, hermanos, es un dialecto complicado. Hoy en día hay mucha gente entregada al Señor que está traduciendo la palabra del Señor para poder llegar, hermanos, con ejemplares hacia ellos. Porque hay grande necesidad. No importa la cultura, no importa la raza, no importa, hermanos, el nivel intelectual. Hay gente que tiene hambre de esta bendita palabra de Dios. Una hojita, hermanos, ahí escribiendo la Biblia. Dice en segunda de Pedro, hermano amado, le dije en el capítulo 1, por favor, dice en el verso 19. Tenemos, dice, también la palabra profética. Hermano, esta es la palabra profética. ¿Usted lo cree, hermano? Aquí está todo lo que los profetas hablan, hermano. Dice el Señor que va a venir. Aquí está. Si nosotros, hermano amado, nos nutrimos de esto, vamos a poder identificar hasta cierto punto si lo que el profeta está diciendo es verdad o es invento de él. Porque cada mayoría de la profecía está ligada, está aferrada a la palabra de Dios. Dice entonces, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es esto, hermano amado, la bendita palabra de Dios. Hoy en día se ha desatado eso en la profecía y no estamos en contra de la profecía de Dios. Pero hay gente, hermano, que anda tras los profetas, ¿verdad? Buscando que le digan lo que él quiere oír. Y lamentablemente la gente, el personaje que se llama profeta se da cuenta y eso le dice y lo cree, hermano, ¿verdad? Pero yo creo que lo más elemental, lo más necesario es ir a esta palabra y ver las miles de promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Esta es, dice aquí,
hermanos, la palabra profética más segura. La gente que le gusta andar tras la profecía es porque no ha querido leer la Biblia lo suficiente, no la ha querido escudriñar, no la ha querido, hermanos, realmente deleitar. Y dice, a la cual hacéis bien, dice, hermano amado, en estar atentos como una antorcha. Usted hace bien, amado, el estar aquí, venir con atención, ¿verdad? Con el interés, el hermano amado, el leerla en su casa, el oírla, hermano, ¿verdad? Haces bien, dice, el estar atentos. Hemos estado insistiendo en poner atención a lo que Dios está hablando, como una antorcha. ¿No es verdad, hermanos, que en el Salmo 119, 105 dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Si esa es una realidad, hermano amado, no sé usted, pero yo cuando no era cristiano iba caminando por la vida, hermanos, me levantaba de una caída y al momentito caí en otra. ¿Por qué? Porque andaba en tinieblas. Porque andaba, hermanos, cometiendo error tras error. Pero cuando Cristo, esta palabra se hace rema en nuestra vida, hermano amado, no es, le diría o le mentiría que no caemos, pero son menos las caídas, son menos los errores que cometemos. Amén o no amén. Porque la palabra de Dios nos alumbra, porque la palabra de Dios, hermanos, dirige nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi caminar. Qué bonito cuando usted ve un panorama a la luz de la palabra del Señor, un panorama bien claro, hermanos, un panorama realmente donde no va a haber dudas, no va a haber temores, y usted toma la decisión. ¿Por qué razón? Porque la palabra alumbra, ¿cierto o no? Entonces dice aquí, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hermano, qué precioso es cuando usted va a alguien, a su familia que quizás es inconversa, hermano, y usted comienza a hablar. Desde el momento que usted comienza a hablar, desde el momento que usted llega y lo ven a usted cómo se viste, cómo habla, cómo a usted actúa, hermano amado, va a comenzar a alumbrar a la demás gente. Donde quiera que andemos nosotros vamos a marcar, hermanos, perdónenme, una diferencia en Cristo Jesús. Vamos a andar en lugares oscuros, sí, pero no para que nos convirtamos en oscuridad, sino para que alumbremos donde hay tinieblas. Dice amén de ello, hermano. Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor. Hasta dice que el día, hermano, esclarezca. Así dice, ¿verdad? Hasta que el día esclarezca. Esto tiene que ver con la perfección. Esto tiene que ver cómo la palabra de Dios transforma, cómo la palabra de Dios restaura, cómo la palabra de Dios da vida, cómo la palabra de Dios cambia, amado. Cuando nosotros le damos la importancia, cuando nosotros os parece que ahí está, hermanos, el tesoro de Dios en nuestras manos, cuando os parece que en ellas tenemos la vida eterna, va a haber un interés, hermanos, por leerla, por oírla, por practicarla. Dice, esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice. Hermano amado, usted y yo, como dice el verso 20, debemos de entender, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted es candidato, hermano amado, a que Dios se la interprete. Hay cosas tal vez que nuestra mente no la alcanza a discernir, porque nuestra mente es finita, pero el conocimiento de Dios es infinito. Pero le garantizo que si usted va en oración y en ayuno, así como lo hizo, hermano amado, el profeta Daniel, Dios se lo revela. ¿Cuánto lo creemos, hermano? A Dios le interesa que usted y yo, hermano amado, nos nutramos de esta palabra. Pero lo va a hacer Dios mediante, hermano amado, el valor que cada uno de nosotros, el concepto que cada uno de nosotros tengamos de esta bendita palabra de Dios. ¿Dice amén de ello, hermano? Es una realidad, no es de interpretación privada. Hermano, es una verdad, es para todos, hermano.
Es para todos. Bendito sea el Señor. Es para la edificación, dice allá, 1 Corintios 14:3, para la edificación de la iglesia, hermanos. Una buena profecía lleva edificación, una buena profecía lleva exhortación, una buena profecía lleva, hermano amado, consolación para todos aquellos que necesitamos. Amén. Escudriñemos, dice acá, hermanos, el verso que tomamos. Escudriñemos las Sagradas Escrituras, dice acá. Hermanos, escudriñémoslo. No sé si usted tenga el concepto de qué significa escudriñar, ¿verdad? Si no, pues lo vamos a alimentar un poquito más. Escudriñar, hermanos, es hasta cierto punto ser curioso, hermano amado. Ser curioso, ¿verdad? Curiosemos de la Biblia, hermano. Que venga ese interés y decir, ¿qué me querrá decir el Señor acá? Ir, hermanos, a un diccionario, ir quizás a un comentario, ir en oración al Señor y decirle, Señor, vi algo en tu palabra que no lo puedo entender, no lo puedo discernir. Hermano, ese es escudriñar. Ese interés, hermano, sobrenatural que tú y yo debemos demostrar a Dios por conocerle, hermano, ¿verdad? Hermanos, escudriñar es investigar. Investigar, Dios nos llama a que investiguemos con todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, hermano. Qué bueno es ocupar el internet para ellos, para investigar, hermanos, minuciosamente. Escudriñar también es examinar, hermanos, la palabra de Dios. No que tenga defectos, sino examinarnos nosotros a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Experimentémosla. Experimentémosla, hermano amado. Vivamos la palabra de Dios, amado. Eso es, analicémosla. Bueno, yo acá le puedo hablar algo que tal vez no es, hermano. Usted, por favor, esté atento y diga, no, eso que el pastor dijo me ha dejado en duda. Lo voy a investigar. Eso es escudriñar. Escudriñar es meterse debajo de la letra, dedicar tiempos preciosos, hermano, para la honra y gloria del Señor. Es importante, hermano, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, como cuando usted, hermanos, compra un enser electrodoméstico, ¿verdad? Ahí adentro viene un manual. Usted, antes de armarlo, ¿qué hace, hermano? Usted escudriña. Le da vuelta al manual para un lado y otro, lo lee y dice, esto va así, esto es así, hermano amado, y lo intenta una vez, no le salió, lo intenta otra vez. Eso es escudriñar. ¿Por qué en lo secular, hermano amado, nosotros prestamos toda la intención, nos dan una instrucción y nosotros lo leemos detenidamente, lo cual no está mal, está muy bien, hermano? Pero ¿por qué ahí lo hacemos bien y en las cosas de Dios a veces no lo hacemos bien? Eso es lo que Dios quiere, que despertemos en nosotros, amado pueblo de Dios, un interés por estudiar las Sagradas Escrituras, por indagar, hermanos, por entrarse más en las cosas del Señor. Dice la Biblia que el fundamento que tú y yo debemos de poner en nuestro corazón, en nuestra familia, primeramente tenemos que cavar, luego tenemos que ahondar, dice, y después poner el fundamento. Qué bueno es cuando usted escudriña, hermanos, y al escudriñar, al sacar la tierra ahí, ¿verdad? Encuentra la roca y ¡pum! Ahí pone el fundamento. Necesitamos fundamento hoy en día, hermano. Necesitamos fundamento. ¿Por qué cree que hay un montón de sillas vacías? Porque falta fundamento en el Señor, hermano. De nosotros los cristianos, un argumento que nos mueva, un argumento que nos llene de vida, un argumento, hermanos, que nos mantenga firmes. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio es capítulo 17. Esto ha sido así todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sabe usted que allá en Israel los papás, cuando van llevan a sus hijos a los colegios, en sus vehículos, hermano, ahí van ellos enseñándoles textos bíblicos a sus hijos para que los memoricen? El Torah, ellos lo estudian, lo analizan, lo profundizan. Dice, hermano amado, en Deuteronomio 17, por favor, para que usted tenga una idea de lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Deuteronomio 17, hermanos, en el verso 19 dice así la palabra del Señor. Sí lo tiene, ¿verdad? Lo encontró ya, búsquelo por favor. Dice en el verso 19, y lo tendrá, dice, contigo. Hermanos, cuán importante es andar la Biblia todo el tiempo.
Yo les recomiendo, con lo de la alabanza les digo, por favor, quiero que todos traigan su Biblia. Andémosla llevando, hermano, y cuando hay un tiempito, yo me deleito en los trabajos, hermano, a la hora del lunch, a la hora del almuerzo, mejor dicho, ahí está, hermano, saca la Biblia y a veces está comiendo y está leyendo la Biblia, come rápido, a un tiempo a leer la Biblia, ¿verdad? No aprovechando bien el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Es una realidad, es algo necesario. Y lo tendrá consigo, dice, no deje la Biblia, hermano, no deje la Biblia. Increíble que he oído, hermanos, experiencias de personas que aunque no la lean, pero si la andan llevando, la Biblia tiene poder y hace muchas cosas sobrenaturales. Y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él todos los días de su vida. No dice solo cuando va a la iglesia, hermano, eso es una religiosidad. Perdónenme. La Biblia es para que la leamos todos los días, hermano, y no solo una vez al día, cuando haya un buen tiempo, hermano amado. Y eso va a marcar nuestra vida cristiana, eso va a marcar una diferencia, eso va a marcar, hermanos, una esperanza preciosa en nosotros, una confianza en el Señor, porque esta palabra, como tiene vida, genera vida en nosotros. La leerá, dice, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Cuanto más usted y yo leemos la Biblia, hermano amado, conocemos de ese Dios grande y poderoso que nos ha dado la vida, nos ha dado el existir, hermano amado, y vamos a ver cómo Dios es y cómo Dios quiere bendecirnos, hermano. El propósito de Dios para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto, pero la única manera de poder descubrirlo es a través de su palabra. Para leerla, dice, para que aprendamos a temer a Jehová su Dios. ¿Por qué cree que hoy en día hay muchos jovencitos, hermano, que no tienen temor de Dios, hermano? Y respetan comenzando a sus papás, hermano. Yo he visto casos que se me paran los pelitos al ver a dónde hemos llegado, hermano. ¿Por qué razón? Porque no le leyeron la Biblia a los chicos, hermano. Tal vez porque no hubo tiempo, o porque no nos parecía que la Biblia fuera de mucha importancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que esta palabra de Dios es importante, hermano? Porque aquí dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Hermano, esta palabra de Dios es poderosa. Yo me recuerdo cuando estaba chico, hermanos, me regalaron una Biblia, así pequeñita. Unas personas que yo conocía, ellas eran cristianas. Y sabe que cuando mi papá yo lo veía que se ponía así bien incómodo, así como enojado, yo le decía, papi, te leo, le decía la Biblia. Y me decía, sí, me decía. A veces cuando estaba así con sus tragos, ¿verdad? Y yo le iba a leer Mateo 24 a usted, las señales antes del fin. Y yo me acuerdo que cuando él podría haber estado violento, pero cuando yo le leía la Biblia se iba aquietando, hermano. El poder de la palabra. Y yo cada vez, ¿verdad? Esa porción la leía. Mateo 24, las señales antes del fin del mundo. Le impactaba a él. No conocía él nada de Dios. Yo tampoco, solo la leía. Pero yo sabía que la palabra de Dios tenía poder. Imaginen nosotros los papás, hermanos, nos nutrimos de la palabra de Dios y creemos que la Biblia tiene vida y vida eterna. Amado, yo creo que vamos a ir con nuestros hijos y les vamos a leer la Biblia en la noche. Todos los días, dice aquí, hermano. Los vamos a corregir a la luz de la palabra de Dios también. Todos los días para que aprendamos a temer a Jehová Dios. Hoy no hay temor, hermano amado. La gente, dependiendo del concepto que tiene de Dios, así es su actuar, hermano. Así es su actuar. Hay gente engañando, hermano, en el nombre del Señor. Allá afuera, gente mentirosa, profetas mentirosos, lamentablemente. Y si usted no ha leído la palabra de Dios, muy peligroso que podamos caer en las redes de ellos. Dios nos advierte ello, hermano. Dios quiere que usted y yo nos nutramos de la palabra del Señor, primeramente para temerle a Él, primeramente para temerle, para respetarle, para, hermanos, darle la adoración que Él merece, para guardar, dice, todas las palabras de esta ley. Cuanto más palabras, cuanto más estatutos guardamos, hermano, ¿verdad? Dios se va a placer de nosotros y nos va a bendecir. Y dice, para ponerlos por obra.
No es solo de leer la Biblia, no es solo, hermanos, de memorizarla, es de escudriñarla, es de sacarle, hermanos, la sustancia, es de sacarle, hermanos, qué sé yo, esa inspiración de Dios, hermanos. Dice la Biblia que toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por el Señor. Dios quiere que conozcamos la inspiración de Él, de cómo Él hizo esa palabra, de cómo es tan perfecta, de cómo es tan útil a nosotros, hermano amado, para aprender de Dios, para corregir los errores que tengamos, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice amén de ello, hermano. Mi hermano, otro ejemplo precioso de gente que yo la admiro, ¿verdad? En aquellos tiempos eran todos esos cristianos, los hermanos cristianos que se congregaban en Berea, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas llegó a Berea, los llevaron, los mandaron en la noche, dice, llegaron a la sinagoga donde se congregaban judíos y gente de ahí del sector. Hermanos, esta gente muy interesante. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, ¿verdad? Son ejemplos que yo creo que deben, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, hermanos, nos impactan, ¿verdad? Estas actitudes de este tipo de cristianos, y es bueno que lo imitemos. Lo bueno lo bueno hay que imitarlo, ¿verdad? Lo bueno es, hermanos, hay que hacerlo nosotros. Hechos, les dije, capítulo 17, versos del 10 en adelante. Dice así, no leamos. Sí, 17, hermanos, del 10 en adelante, dice aquí la palabra del Señor. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Claro, donde ellos andaban había mucha oposición, los tenían que proteger, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Los enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, dice. Y ellos, hermanos, habiendo llegado, entraron, dice, en la sinagoga de los judíos. Y dice el 11, y estos eran más nobles. Mire, no sé si usted tiene el concepto o el significado de la palabra noble. Estos eran más nobles. Podría ser, ¿qué idea se le viene con ellos, hermano? Podría ser que ellos estaban más nutridos de la palabra de Dios. Eso puede llevar a nobleza. Podría ser que era gente intelectualmente hablando más preparada. Amén o no amén, hermano. Podría ser nobles. Podría ser una gente muy humilde, hermano, también, ¿verdad? Pero que tenían nobleza. Pero aquí habla, hermanos, de nobleza, dice aquí el verso mire. Eran, dice, hermano amado, lo tiene, ¿verdad? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, dice, hermano amado, recibieron, dice, la palabra con toda solicitud. Eso a mí me llama la atención. Pareciera que cuando usted y yo, hermanos, mostramos esa diligencia, mostramos ese interés, mostramos ese deseo, hermanos, de Dios, pareciera que estamos dentro del grupo de los nobles. Hablar de nobleza es hablar de castos. Porque aquí dice claramente, recibieron la palabra, dice, con toda solicitud. Con toda solicitud es aquello de, hermano, un interés, una necesidad, una prontitud, hermano. Imagino que estaban, pero a la expectativa de cuando Pablo movía su boca y expresaba la palabra, hermano. Qué bonito una actitud así. ¿Cómo cree usted que Dios no se va a glorificar? Cuando ve, hermanos, esa hambre, esa sed. Yo creo que esta gente tenía hambre de la palabra de Dios. ¿Ya ha sentido usted hambre por la palabra de Dios, hermano? ¿Ya ha sentido usted sed, hermano, que dice usted, wow, yo necesito una palabra de Dios? Y no solo de un día, se va de todos los días, hermano. Esta gente da la impresión que así era su, hermano, era su comportamiento.
Así era su actitud, hermano, ¿verdad? Porque dice aquí, recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día las escrituras. Cada día, hermano. Me imagino que trabajaban. Pero cuando venía el tiempo de descanso o cuando ya estaban fuera de sus horas de trabajo, no le quiero decir que se dedicaban solo a ellos. Me imagino que diligentemente hacían todas las demás cosas que tenían que hacer como responsabilidad del día, hermano. Y luego después, hermano, no sé si usted le podría llamar sacrificio, sacrificaban ese tiempo para ir a la palabra de Dios. Wow, qué interesante. Yo me recuerdo, hermanos, un testimonio de un sacerdote de la tradicional que se convirtió a Cristo. Dice que lo habían llevado de un país a otro país y fue allá por Centroamérica. Y dice que lo llevaron a un lugar como una especie de un convento, algo así, una parroquia, y ahí los habían hospedado a ellos. Y en ese lugar, dice, donde realmente los hospedaron, estaban haciendo unas obras de remodelación, ¿verdad? Unos hombres ahí. Y los hombres, dice que cantaban alabanza durante estaban trabajando. Y cuando llegó la hora del lunch, dice, eran dos sacerdotes, pero uno fue el que se convirtió a Cristo. Cuando llegó la hora del lunch, dice que comiendo los tipos, comieron rápido. Esto contaba en el testimonio del sacerdote. Inmediatamente cada uno fue, eran como 3 trabajadores, fue a su Biblia, dice. Y la hojeaban y ellos veían, pero interesados, dice, de cómo sacaron sus Biblias así todas gastaditas, dice, y unos cuadernitos y unos que a puras penas podían escribir, pero ellos observándolos, dice. Observando, y dije, esta gente, qué barbaridad, hermano. Y esa actitud de esas 3 personas, de esos 3 trabajadores, impactó tanto, al menos el que estaba ahí, que estaba dando testimonio, que dijo, esta gente tiene algo más que nosotros no tenemos. Porque si usted se acuerda, cuando iba allá, ¿verdad?, la tradición, lo mismo casi de siempre, todos los domingos, hermano. Por eso es que aquel borrachito dio lo mismito del año pasado, hermano. Y esto es cuando nosotros ya, en nuestra época ya por lo menos hablaban en español, la pequeña porción que iban ni a meditar, hermano. Pero más antes hablaban en latín. Yo me recuerdo, tuve la oportunidad de, cuando estaba chico, llegó un hombre, un sacerdote ahí por donde vivíamos, y hermano, un amigo mío le tocó, con solo que tocó la Biblia, le pegó la gran regañada. Le dijo, no, le dijo, eso no es para vos, le dijo. Como queriendo decir, has pecado con tocar la Biblia. Claro, ellos mantuvieron un buen tiempo creyendo entre ellos mismos que la Biblia era de interpretación privada. Hermano, hay una carta allá en un museo de Francia, en el original, ahí está la carta original de un papa que envió una carta a todas las iglesias del mundo. Le dijo, cuidadito, les dijo, con hablar más de la Biblia. Yo les voy a dar los textos cada vez que van a hablar en las misas, porque si no se nos va toda la gente, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Hoy en día ya están un poquito flexibilizando. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay hambre y sed de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay gente noble. Hay gente interesada en conocer el bendito plan de Dios para su vida. Y estos eran unos, hermano. Aquí dice claramente que ellos, hermanos, recibieron la palabra con solicitud, escudriñándola cada día las escrituras, dice, para ver si estas cosas, hermano, eran así. ¿Cuán importante? ¿Usted cree que vamos a ofender a Dios cuando nosotros queremos corroborar no lo que la Biblia dice, porque ahí no hay error, pero lo que el hombre dice, hermano? Hoy en día hay un montón de gente que está cargando a las congregaciones o a sus oyentes con cosas que no están en la Biblia, inventando cosas, innovando cosas, hermano. Y la gente lo cree. ¿Por qué razón lo cree fácilmente y se deja llevar? Porque no lee la palabra de Dios, amado. Les impacta.
Y claro, hermanos, vienen confusiones, vienen decisiones que vamos a tomar que no son las de Dios. Y las consecuencias vienen. ¿Qué más dice? Para ver si estas cosas eran así. Así que dice, creyeron muchos de ellos. Muchos, hermano. Yo creo que eso es lo que está haciendo falta hoy en día, hermano. Creyeron muchos de ellos, y dice, y mujeres griegas de distinción, hermano. Gente que quizás humanamente hablando podría haber dicho, no, esa gente es difícil, no. Esa gente tiene sus costumbres arraigadas. Esa gente, no, ellos tienen sus miles de dioses. Un ejemplo así. Hermano, hoy en día hay pueblos, naciones, países enteros con esa metodología. Pero hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? El problema es que nosotros nos hemos detenido. El problema es que nosotros, hermanos, no estamos haciendo la función que Dios nos ha mandado hacer. Y dice que creyeron, hermanos, mujeres griegas de distinción, distinguidas. Así quizá de respeto humanamente hablando, hermano, gente que era especial para. Pero mire, al ver, hermanos, la diligencia, al ver, hermanos, la vivencia de Dios en nuestras vidas, esa gente es la más propicia para que pueda convertirse a Cristo. Es una realidad. Wow, es algo precioso, pero algo está faltando en nosotros. Muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, dice, hermanos, creyeron, y no pocos hombres. Cantidad de gente. Cantidad de gente. Hermano amado, hoy en día eso es lo que está faltando en las iglesias. No estamos dando ese testimonio de que nosotros creemos de veramente en esa palabra de Dios. Comenzando por nuestros hogares. No estamos dando buen testimonio en nuestro hogar. Y el enemigo nos está sacando ventaja. El enemigo está minando nuestros hogares, tocando los miembros más queridos, ¿verdad? Y nos están haciendo, miren, me las hacen así tambalear. ¿Por qué razón? Porque no estamos firmes. Y hoy en día se ha dado una de aquí para allá, de allá para acá, hermano, andan deambulando. Cuando debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Si esta es la palabra de Dios, hermano amado, esta nos va a traer bendición. ¿Lo cree usted, hermano? No muchos. Dios está obrando. Dios, hermano amado, está queriendo levantar un pueblo que le adore y que le crea. Al que cree, dice su palabra, al que cree verá la gloria de Dios. Démosle la honra y la gloria al Señor. Padre, le damos gracias infinitas a usted por su grande amor, su grande misericordia. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que usted ha puesto en nuestras manos, Señor. Y no solo en nuestras manos, sino en nuestros corazones. Dios de la gloria, le suplicamos que cada día, Señor, podamos escudriñarla más y más, Señor. Sabemos que hay muchos engañadores hoy en día. Pero si nosotros, Señor, nos nutrimos con esta palabra crea un vallado, Señor, un vallado divino, un cuidado, Señor, sobre cada uno de nuestras vidas. Bendíganos, Padre, bendíganos más. No queremos, Señor, movernos o hacer cosas que usted no las haya aprobado a la luz de su palabra. Queremos, Dios de la gloria, que sea usted guiando nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, te suplicamos, Padre, que esta obra buena que has iniciado, Señor, sabemos que tú eres fiel en completarla. Complétela, Señor. Complétela cada día más.
Lo que concierne, Señor, a cada uno de nosotros, lo que concierne a mí, dígale: yo lo voy a hacer, Señor. Me voy a esforzar, voy a ser valiente, voy a ser obediente, Señor, a tu palabra. La vamos a escudriñar cada día más y más, Señor. Vamos a interesarnos más y más en ella, y sabemos, Señor, de la gloria que usted se va a glorificar. Padre, le damos gracias por la oportunidad de estar ante su presencia en este día. Dios, ha sido delicioso ver, Señor, los rostros de nuestra familia espiritual, Señor. Amamos su nombre. Amamos, Señor, a cada familia, a cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Glorifíquese, Señor. Bendígales, Padre. Bendígales cada día más y más. Que cada día, Señor, podamos capitalizar de las pruebas que han venido a nuestras vidas, que son para nuestro bien, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos por los que no te conocen, aquellos que nunca te han recibido como tu Señor y Salvador personal. Tú les estás llamando, Señor, para que puedan, Señor de la gloria, entrar a tu reino, para que puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Voy a invitarte ahí, si hay alguien que está pendiente de esta transmisión, si está en línea, nunca ha recibido a Jesús, si quiere hacerlo hoy, hágalo. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo desde hoy. Y este es el buen comienzo, es el buen inicio de una vida nueva. El Señor dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas serán hechas nuevas. Haz conmigo esta oración de fe. Dile: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, de todo pecado. Salva mi alma el día de hoy. Perdóname, Señor. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, lo declaro y lo recibo. Amén y amén. Continuemos alabando el nombre bendito del Señor. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Adoremos al Señor con este cántico precioso, hermanos, que dice: en presencia de Jehová. En presencia de Jehová hay grandes bendiciones para nosotros, los hijos del Señor, que estamos aquí en la casa del Señor. En presencia, adorémosle a Él, de Jehová, poderoso, príncipe de paz, aflicción se va, corazones son sanados en presencia del Rey. Una vez más, aleluya. En presencia de Jehová, poderosos, príncipe de paz, aflicción se va, corazones son sanados en presencia del Rey. Padre, muchas gracias por esta bendición de estar en presencia tuya. Gracias, Señor, porque aquí en tu presencia hay sanidad. En tu presencia, Señor, hay libertad. En tu presencia hay salvación. Gracias, Padre, por ministrar nuestros corazones, nuestra alma. Gracias por el cuidado que ha tenido, tiene y tendrá de cada uno de nosotros, sus hijos. Podemos confiar cada día más y más en usted.
Sabemos, Señor de la gloria, que humanamente hablando, el panorama es muy sombrío, pero queremos ver ese panorama divino que usted tiene para su pueblo. Y sí hay vida, y vida en abundancia. Bendícenos, Señor, despídenos en su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, su Hijo amado, que se lo pedimos por su pronto regreso. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, amados. Muchísimas gracias, hermano Jonathan, muchas gracias. Hermana Claribel, me da grande gozo tenerle con nosotros. Quisiera mencionar todos los nombres. Hermano David, bendito Dios. Hermano Juan Carlos, hermano Shen, hermano, bendito sea el Señor. Hermano Arnoldo, hermano Eleazar, sus especiales familias, hermano. Es un grande gozo. Gracias por atender el llamado de Dios, hermano. Dios los bendiga. Aquí estamos. Las disculpas del caso por los saludos, pero hermanos, nos lo han diseñado. Esperamos en el Señor que esto pase y vamos a estar más cerquita, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, hermanos amados. Estamos muy contentos. Salvador Jesucristo. Cristo le ama, nosotros también le amamos. Buenas tardes, que descanse.